¿De qué vamos a hablar en Eje Austral? El día de hoy vamos a hablar de algo que pasó hace como 3 semanas. Bien. Pero bueno, acá las cosas no vencen porque... No, porque no se habló mucho tanto de eso. No se igual. habló tanto. Está Igual bien. sí ocupó, o sea, la noticia en sí ocupó la tapa de varios diarios o portales. Digamos, ya a esta altura decir diarios es como Ey, son medio diarios. vintage. Medio vintage. Pero bueno, eran los portales, digamos. Claro. Que fue una misión china que recibimos a principios de este mes, que estaba compuesta por 15 funcionarios de alto nivel y representantes de empresas poderosas de ese país. Empresas que manejan inversiones millonarias, como por ejemplo para el procesamiento de soja, infraestructura, energía, transporte, finanzas, productos electrónicos y telecomunicaciones. Ah, Para nombrar algunas de ellas, ¿querés que te las nombre? gordos millonarios. Muy millonarios. Bien, nombrame algunas. Pará, perdón. Estamos viendo una foto de la delegación. Esta es la delegación completa que vino. Sí, esa es la delegación y quienes los recibieron, que en breve ya te los paso a nombrar. Que eso también es estoy ansiosa, ok. un dato importante. Pero, ¿fue el gobierno nacional? En realidad, el gobierno nacional fue muy cauto respecto ok. a esta reunión. Ellos Chinos comunistas. no quieren levantar el avispero, quieren seguir comerciando con China, pero perfil bajo. Claro. Ya vamos a hablar sobre eso. Te necesito, pero mi papá Estados Unidos no me deja. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, me comentabas las empresas. Algunas de las empresas que tengo anotadas acá, obviamente no me voy a acordar de todos los nombres. Las que más nos importan en este caso, China Coop Cereals and Oil, es un proveedor integral de servicios para la cadena de suministro de granos y gestiona cerca de 80 depósitos de cereales con una capacidad de almacenamiento de más de 13 millones de toneladas. O sea, si vos te quejabas de las silobolsas y demás, imagínate cuánta soja, cuántos granos entran en esos depósitos. Bien, continuamos. La otra que nos interesa es la de energía, Power Construction Corporation of China, que es la que tiene el parque solar de Caucharí, en Jujuy, que fue en su momento el más grande de América Latina. No sé si alguno lo conoce. No, ¿Conoció la verdad Jujuy? me siento que fallé como argentina de no saber ni siquiera el nombre de esa ciudad. Es una ciudad. ¿Cómo se llama? Caucharí. Caucharí. Sí. Literal nunca la había escuchado. La conoce un chino y no lo conocemos nosotros. A ver, o sea, pues si preguntamos quién conoce Caucharí, seguramente Veamos en los somos comentarios. pocos. A ver en los ¿Quién comentarios. conoce Gaucherí? A ver si conocen En Caucharí. Jujuy dijiste. En Jujuy, exactamente. Bien. Un parque solar. Un parque solar en Jujuy Bueno. de esta empresa de energía. Sí, Energía Power Construction Corporation of China. Se llama. Viene el inglés ahí, ¿eh? La otra es, casi tengo el first. Ah, bien. Claro. Otra que nos interesa es la Sinograin Oils Corporation, que esta ya es más famosa porque es una empresa que nos compra mucha soja. China por lo general igualmente compra porotos de soja, no compra Sí. productos terminados. Es algo que por ahí en general no se sabe mucho, es que nosotros tenemos en el imaginario de que exportamos en general poroto de soja y no es así. Nosotros en general exportamos o aceite de soja o harina de soja o biodiesel a través de la soja. Esta empresa china es una granelera estatal, ¿sí? Es procesadora de porotos de soja y responsable del manejo de las reservas estatales de grano y aceite de soja de su país. Se fundó en el 2000 y es una de las corporaciones de almacenamiento y transporte de granos más grande y de mayor alcance en China. Ok, estamos hablando de... ¿tenemos datos de números de esa empresa o no? ¿De cuánto facturan más o menos? Sí, de cuánto facturan más o menos. De la granadera no tengo, sí de la de los cereales and oil, que tiene ingresos anuales por 1.650 millones de dólares. Una barbaridad. Y bueno, ¿y qué onda? Y después la última, que también me interesa, que es una empresa de infraestructura que se ocupó de renovar en 2018 1.000 kilómetros de vías de carga, particularmente en el corredor Buenos Aires-Rosario, clave para la exportación agrícola, justamente. Los chinos O sea, ellos hicieron su propia infraestructura
para asegurarse de llevarse los granos que quieran, Tal básicamente. Claro, pues si habrán estudiado el modelo agroexportado en la secundaria, recordarán que quienes hicieron o desarrollaron nuestras vías férreas, todas con destino al puerto de Buenos Aires, son los británicos para garantizar la exportación de y es lo ganado. Mismo. Claro. El mismo modelo, prácticamente. Pero ellos mejoraron en las vías. Claro. Perdón, las vías no, las rutas. Ahora en este caso son vías férreas. Ah, bien. ¿Sí? También. La empresa es Infraestructura CRCC, China Railway Construction Corporation, que firmó un contrato en ese año por 1.089 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, después vinieron bancos, también el representante de bancos, Hisense ZTE, que también fabrica en Tierra del Fuego, que eso es un tema que estuvimos charlando. Lo importante, se reunieron con Eduardo Elstein, Alejandro Elstein, de IRSA y Cresud. No sabía que el hermano de Elstein es el hermano. Y debe ser pariente. O primo, no sé. Algo tiene que... Mira, no tenía ese dato. El gordo Elstein haciéndose de la Argentina. Estuvo también Miguel Farrell, de Denor, Francisco Soldati, de Phoenix Partners, y Guillermo Batolia, de Vidocidus, entre otros, muchos otros. ¿Sí? Lo importante acá por ahí es como remarcar el contexto donde sucede esto. Sabemos que, como nos ha comentado en su momento Gabriel Merino cuando nos visitó, estamos atravesando una guerra comercial entre dos grandes polos de poder, China y Estados Unidos. Y ambos por ahí están intentando estrechar los lazos o mantenerlos con el gobierno de Javier Milei. Claro. En un principio Milei por ahí mucho más reacio, diciendo que con comunistas no negociaba. Después dijo, me sorprendió China, es un socio comercial muy interesante porque no exige nada, solo pide que no los molesten. Es decir, por arriba dice algunas cosas y por abajo después tiene actitudes como la que tuvo el otro día en la reunión que sucedió entre la CELAC y China, donde Milei había presidentes de toda Latinoamérica, pero Milei mandó a una segunda línea de Cancillería, que de hecho cuando llegó los representantes de China decidieron directamente abandonar la reunión. O sea, así se está manejando Milei frente a la diplomacia china, y sin embargo, cuando China ofrece China el swap... podría decir, me rindo, dejo este comercio, me voy a buscar otro porque tiene con qué, digamos. Tranquilamente puede ir, no sé, a Brasil y pedirle, che, producime más soja o, no sé, no digo Paraguay porque a nosotros, pero como alguno de los países de Sudamérica y llevársela barata. No sé si somos un socio importante, pero somos reemplazables también, si queremos. Ahí tocas un punto importante porque Brasil es uno de los países que exporta en mayoría los porotos de soja y nosotros, justamente como marcaba antes, exportamos más producto con valor agregado, o sea, aceite, biodiesel y harina. Pero ¿sí? China compra principalmente porotos. China compra porotos porque China tiene una política arancelaria de cuidado de su propia industria, por lo que directamente no... claro, se encarga de hacer su compra propio... bienes finales dedicados. Exacto. O sea, ellos exportan y... Se encarga de conseguir la materia prima y el resto le agrega valor ahí. Exactamente. Bien. Y como decía recién, el Banco Popular de China igualmente le renovó al Banco Central 5.000 millones de activos del swap, el famoso swap de monedas. Un swap que Estados Unidos está pidiendo bajar. Exactamente. Por eso mismo Milei en este momento no quiere levantar el avispero. Okay. Pero además, en esta reunión, que habló con la prensa un consejero comercial de la Embajada China y dijo, leo textual, recientemente Estados Unidos impuso aranceles de manera imprudente, lo que violó normas de OMC y afectó intereses de todos los países, mediante el unilateralismo, proteccionismo y hegemonismo económico.
No hay ganadores en guerras comerciales y arancelarias y no hay salida al proteccionismo. Todos los países, incluida Argentina, son víctimas del hegemonismo de Estados Unidos. Ningún país puede salir inmune. Es que a China le sirve muchísimo más que dejemos de ser periferia, que seamos más un país como lo es Brasil, que está soltando de a poco. Si bien Brasil tiene los 2 socios comerciales, no los abandona, tiene interesantes acuerdos comerciales con Estados Unidos, tiene los suyos con China, está dentro de los BRICS junto a China, pero está abandonando esa posición de ser la periferia a la que le sacan y después no, y solamente economía primarizada. ¿Vos decís que China promueve, digamos? Para mí China necesita de países que no sean dependientes de un hegemón. Porque en esto del nuevo orden mundial, algo que sabemos es que China no quiere ser Estados Unidos. No, China no quiere ser Estados Unidos en términos coercitivos porque lo único que le interesa es aprovisionarse de todos los recursos naturales y materias primas que le sirvan para abastecerse de energía y alimento. Esas son las 2 mayores preocupaciones de China. Pero igualmente China pero China no construye le infraestructura únicamente de exportación de materias primas. Lo que vos decís es que no quiere hacer a los países dependientes de ella, digamos. Claro, China no quiere colonizar. Claro. China no está interesado en colonizar. Sí, está interesado en construir, está interesado en tener puertos privados de China en el río Paraná. Existen, COFCO. Bueno, hay una foto ahí que Tommy sí la quiere poner. ¿De COFCO? De la Cuenca del Plata. De la cuenca más importante de Sudamérica, viejo. Bueno, ahí vemos las banderitas. Y esto es también producto de este libro, el que siempre traigo, el de Orellano, Luciano Orellano. Lo tenemos que invitar a Orellano para que venga a hablar de... Bueno, esto está en el libro El río Paraná, la Argentina llora por las barrancas del río Paraná, algo así se llama, nunca me acuerdo bien el nombre. Buen nombre. Bueno, y lo interesante de remarcar acá es que esta cuestión se da en el marco de un viraje del comercio exterior chino para aflojarle a la dependencia que tenía de los granos de Estados Unidos. Como te digo, a China le interesa que sus 3.500 millones de habitantes tengan garantías de alimentarse y dependiendo de su principal enemigo comercial es muy difícil. Entonces, de cualquier alianza comercial de la que pueda prescindir con Estados Unidos, lo va a hacer. ¿Cómo? Y buscando nuevos socios que de alguna manera ya comerciaban como es Brasil y Argentina, pero en este caso para directamente reducir a 0 la dependencia por ese tipo de... Todo lo que pueda prescindir China lo va a hacer, en definitiva. Bueno, pero por eso, para mí es una cuestión de, yo no voy a coercionar tu soberanía en ciertos términos. O sea, nosotros le estamos permitiendo poner el puerto privado en las orillas del río Paraná. No es que China puso un puerto y nosotros le dijimos, no. China respeta las decisiones que tome el país soberano, pero tampoco, digamos, también te construye la infraestructura para que vos exportes. Es decir, claro, pero puede llegar a afianzar la estructura de economía primaria. Por ejemplo, bien. No me estoy poniendo pro China, pero es una contrapunto. Es un contrapunto de decir, pero la realidad es que si nos ponemos, no es elegir a Estados Unidos o elegir a China, sino una cuestión de, en realidad, si tengo un enemigo con quien discutir mi soberanía, prefiero discutirlo con China y no estar discutiéndolo con Estados Unidos. ¿Quién la pone más en peligro, digamos? China te da lugar, digamos, pero de alguna manera también te hace... a nosotros si perdemos a China y a India como socios comerciales de la soja, por ejemplo, estamos en el horno. En pelotas. Estamos en el horno. China podría tranquilamente bajarle el pulgar, si quisiera, bajarle el pulgar a la Argentina o a Milei. No sé si quisiera igualmente, porque como te digo, de la seguridad alimentaria de los chinos, también depende de
Pero no somos reemplazables. Para mí, en ese sentido, somos reemplazables. La cuenca del Plata, como decía el señor Orellano, por la vía navegable del Paraná, sale el 80% de la proteína vegetal que alimenta a todo el mundo. Sí, eso es importante. No sé si hay otros países que produzcan tanto. O sea, Brasil puede ser. Claro, estamos hablando de la cuenca del Plata, igual ten en cuenta que, como veíamos recién en el mapa, sí. Involucra a otros países, involucra a Brasil, involucra a Paraguay, involucra a Bolivia, a Uruguay. Claro. A Uruguay y Argentina. ¿Sí? Estamos hablando son un total de 3.600 kilómetros. No, sí. Exactamente. Sí, unos 3.600 kilómetros de vía navegable. Claro. Que va hasta Paraguay y después de Paraguay se convierte que va hasta Venezuela. Después se convierte en el río más importante de Venezuela. Tiene curso desde nuestro humilde Río de la Plata y Río Uruguay. Exactamente. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta etapa nueva de China es el megapuerto de Chancay en Perú, que está financiado por Capital Chino, que vino el mismísimo Xi Jinping a inaugurarlo. Oh. En Perú, o sea contra el Pacífico. ¿Quién sacó la foto? Se sacó la foto. ¿Tenemos en esa Lima. foto? No la guardé yo en el archivo. No sé si Tommy la puede buscar. No sé cómo. Muy velozmente. Me lastima esto no saber cómo se escribe Xi Jinping, pero lo voy a buscar. Así escribí Xi Jinping. Xin, ¿no? ¿Doble X es? No sé. Sí. Para mí lo puse sí. como. Oh, sí, Xi. Xi Jinping. Acá está. Exacto. Ahí está. Bien, lo estoy buscando. O sea, en Perú, en un puerto en el Pacífico. Un puerto en para el Pacífico, cruzar ahí el Pacífico y va a hasta ser China. uno de los más grandes del mundo, en definitiva. Y es para, digamos, agilizar el comercio entre el Asia-Pacífico claro. y Asia, digamos, lo que es China. Claro, ahora, en un ratito, vamos a estar hablando de puertos, justamente, y nos podemos despejar las dudas con el señor Pepe Lojo, que nos va a visitar en un rato. No avisamos que venía Pepe Lojo en el aire. Viene Pepe Lojo. Viene Pepe Lojo. Amigo de la casa. Nada, como para ir terminando, por eso es tan necesario tener una clara política exterior, porque si bien, China no es que te va a dar con las inversiones, va a decir, che, desarrollate. Ellos buscan abastecerse a ellos mismos y tienen una cuestión de una economía en expansión que genera tanto excedente que lo tiene que poner en algún lado. Bueno, desarrollo infraestructura para la importación de materias primas en los países más periféricos. Claro. A quien le quepa el poncho que se lo ponga, claro. En definitiva, ¿no? Y que, en definitiva, estamos hablando, quizás echando culpas al hoy por hoy del actual gobierno nacional, sabiendo que durante los años peronistas de este siglo no se hizo algo para mejorar nuestra economía en ese sentido, ni tampoco mejorar las relaciones exteriores con China. Tenemos claros mensajes de cómo ha sido la relación del exterior, relaciones exteriores con China durante el gobierno de Alberto Fernández, donde ni siquiera había una política de geopolítica. No había una geopolítica alrededor de nuestras relaciones con China. Un camino trazado, vos querés decir. O sea, sí, no había una. Era como, bueno, si China viene y nos pide a tal cosa, si no había las voces necesarias para decir, che, no, porque nosotros tenemos soberanía efectiva sobre tal o cual cosa, iban a dejar que suceda lo que sea. Sí, o sea, lo que está claro es que no hay un camino trazado de defensa de los intereses nacionales y es que vamos viendo. Se nos abre esta oportunidad, por ahí ingresen divisas, vamos para adelante. Sirve. Esa sería la cuestión cuestionable. Si uno directamente tuviese un camino trazado, de decir, che, vamos para acá, el desarrollo va a ir por este lado, como han hecho, como bien mencionabas recién. Hay países que estuvieron en vías de desarrollo durante todo el siglo XX, como por ejemplo Brasil y China, y que aprovecharon su lugar asignado en las cadenas globales de valor y en algún momento pegaron el salto y se consolidaron como polos de poder, en principio regionales, y después
hoy ya le pueden disputar desde organizaciones como el BRICS la hegemonía de Estados Unidos. Claro. Bueno, sin ir más lejos, estaba tratando de acordarme del nombre Ojitos de Cielo. Santiago Cafiero, ex canciller de la Argentina, no sabía que teta era el BRICS a la hora en el que nosotros nos pusimos en los ojos de poder avanzar en ese gran poder multilateral que cada vez más toma más poder. Santiago Cafiero, canciller de la Argentina, no sabía que era el BRICS. Y no es un rumor. Tenemos información certera de que el chabón no sabía que era el BRICS. Y sos canciller, hermano. Como por lo menos aprendete los 10 organismos multilaterales más importantes del mundo. Y después, manejate. Si querés armarte tu clase equipo básica para... de relación. no sé, si somos unos estudiantes de comunicación, capaz no sabemos qué son los BRICS. Pero si vas a tomar uno de los poderes más importantes dentro de un Estado nacional, y bueno, por lo menos estaría bueno que lo sepas. Lógicamente. Bueno, y para terminar directamente, diría que... Hoy llaman, hablan de afuera. ¿Qué quiere decir el productor? No, aportar ahí algunas cositas. Si bien no hubo una política desarrollada exterior con China en torno a lo que tenía que ver con las principales figuras del gobierno nacional, sí hubo un desarrollo estratégico en otras áreas menores, hubo un desarrollo y un trabajo mancomunado en términos de científicos tecnológicos, hubo una apuesta, el ejemplo más claro, lo que sucede con las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que hoy están abandonadas y que venían justamente en parte por el desarrollo de capitales chinos. Y ojo también con, de alguna manera, ponderar, el crecimiento de lo que tiene que ver con China, porque... Y acá aprovecho a linkear la columna de la semana pasada donde hablamos de energía eólica, uno de los principales parques eólicos de la Patagonia es de capitales chinos que pretendían de alguna manera implementar el método de relaciones laborales que se utiliza en China. China tenía un gran crecimiento per cápita a costa del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras en el ancho y largo país oriental. También hoy en día cuando se habla de la que tiene que ver con la reforma laboral, no solo se miran las imposiciones que está tratando de el FMI, justamente imponer el FMI a través del acuerdo, sino también hay otro poder acá que es justamente China, que es a costa de inversión, a costa del swap, a costa de un montón de inversiones, tratar de cambiar alguna matriz que en este caso tiene que ver con las relaciones laborales. Si hay algo que ha forjado a la Argentina y que es realmente un ejemplo en el mundo, es el avance que tiene en los convenios colectivos de trabajo, en la relación entre la fuerza patronal y los trabajadores. Bueno, puede ser también un momento de quiebre para tenerlo presente en esta disputa geopolítica. No, tal cual, tal cual. Es el momento de la Argentina, es un momento, lo decía Merino la otra vez, es un momento fortuito para pensar Es una nueva transición de poder que abre una ventana, como no la aprovechamos en las anteriores oportunidades, la transición Gran Bretaña-Estados Unidos, que se reprodujo en el acuerdo, ¿cómo era? No, Forever y Duncan me sale el anterior, pero el actual es... Roca-Runciman. El Roca-Runciman y el actual es el que el cerró... Forever y Duncan. Y el Mondino-Lamy. Mondino-Lamy, exactamente. Mondino-Lamy, el que se firmó sin estar borrachos, esperemos, el año pasado. Exactamente. Así que nada, nos limitamos a reproducir las relaciones de dependencia o nos revelamos un poquito. Muy bien. Gran columna, Juancito. Muchas aplausos. Vamos. ¿Se pueden? Voy a hacer un compromiso en vivo. ¿Se pueden empezar a pensar escritas? ¿No? ¿Es un no? Sí, un compromiso adicional. ¿Es un no absoluto? Te estás comprometiendo en vivo. Te estoy comprometiendo en vivo. Es que de pronto dije, bueno, estaría bueno como leerla. Vos estás como China, querés poner a laburar a todo el mundo en demasía. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Es que son lindas escritas después las columnas. Es como re fácil de escribirlas después.
¿No? Si me pasás ese coso, lo hacemos. Ah, listo. Pásame el documento Las ese. notas. Mira, la escribe Delphi acá. Gran columna de Juancito, la pueden revivir después en Desde la Raíz, periodismo desde la raíz en YouTube.